Ahí se escucha. Hola, hola. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi suegro me cargaba y dice que arranco siempre así. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, es mi forma. Pero bueno, no soy tan formal. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Qué lindo este tiempo de adoración que pudimos vivir. Y esta mañana quería arrancar con una pregunta, capaz que es un poco fuerte la pregunta, pero para que nos haga reflexionar, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿qué pasaría si te enterás que te quedan algunos días de vida? ¿Qué pasaría si alguien viene y te dice, dentro de tantos días ya no vas a estar más? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿En qué dedicarías los últimos momentos de tus últimos días? ¿Qué pensamientos tendrías? ¿Qué sentimientos te vendrían? ¿Qué cosas harías? ¿Piensan en algo? Una pregunta fuerte, ¿no? Pensando en esta charla, me venía a la mente experiencias que uno vivió, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá, en sus últimos tiempos de vida, ya lo veíamos que no venía bien, que estaba mal. Y no sé por qué Dios puso un sentimiento en mi corazón y dije, papá se está por ir. Ya lo veíamos que no estaba bien de salud, estaba yendo al hospital. Y Dios puso algo en mi corazón y le dije a mi vieja, le digo, ma, tenemos que juntarnos la familia, tenemos que hacer una juntada, un último almuerzo familiar. Y bueno, vinieron tíos, primos, además vino Julie, recién estábamos ahí poniéndonos de novios. Y bueno, nos juntamos, pasamos el almuerzo, un momento muy lindo. Mi papá se cansó y se tuvo que ir, pero pasamos un lindo momento. Y bueno, eso fue un domingo. ¿Qué pasó? Mi papá falleció al viernes, a los 5 días, digamos, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, como que tuvimos un momento en el que dijimos, necesitamos hacer algo importante que no se puede dilatar. No podemos esperar más tiempo para hacer esto. Y a veces cuando nos damos cuenta que tenemos poco tiempo, capaz que los jóvenes, yo soy joven, hay chicos allá arriba que son mucho más jóvenes, pero capaz que no nos viene tanto a la mente. Y como tenemos tanto tiempo, lo desperdiciamos. Capaz que las personas más grandes que tenemos acá en la congregación, como que tienen esto más presente y aprovechan más el tiempo, ¿no? Saben que cada vez el tiempo es más corto y hay que aprovecharlo, hay que saber administrarlo. Y quería que juntos pensemos en alguien que sabía que le quedaba poco de tiempo de vida y en qué invirtió ese tiempo. ¿En qué invirtió ese tiempo? Y realmente podemos ver en Jesús, en la palabra de Dios, cuáles deberían ser nuestras actitudes cuando nos damos cuenta que capaz que no nos queda poco tiempo de vida, pero cuáles son las cosas importantes a las que le tenemos que prestar atención. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos? Vamos a leer. Vamos al texto. ¿Está muy chiquito o se ve? ¿Se ve? Este texto está en Juan 13. Vamos a leer del 1 al 18. ¿Sí? Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secarles con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estás haciendo, lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies.
Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Vamos bien? ¿Se entendió la escena? El texto dice, Jesús había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Él sabía que, no sé qué es ese ruido. Es el aire. Dice el texto que le había llegado la hora de abandonar este mundo. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y como les decía hace un rato, cuando nos damos cuenta que nos queda poco tiempo, empezamos a darle valor a las cosas que tenemos. Empezamos a darle valor al tiempo que tenemos, al tiempo que nos queda y empezamos a ser más intencionales y más específicos en las cosas que tenemos que hacer. Y Jesús deseaba juntarse con sus discípulos y tener este tiempo de intimidad. Jesús deseaba pasar un último tiempo con las personas a las que Él invirtió tanto tiempo y deseaba tener esta cena y poder vivir este momento. Él no quiso hacer otra cosa, Él decidió juntarse con ellos y vivir un tiempo especial. No eligió hacer otra cosa. Él podría haber elegido, hacer una lista de las últimas cosas y irse de viaje. No, Él decidió estar con sus discípulos. Y me encanta pensar en la actitud que tuvo Jesús, ¿no? ¿Qué actitud tendríamos si nosotros nos enteráramos que nos queda poco tiempo? ¿Qué actitud, qué sentimientos nos vendrían, no? Enojo, resentimiento, melancolía. En el texto no vemos a Jesús ninguna actitud negativa. Él podría estar ensimismado pensando en él mismo, en lo mal que iba a pasar, que bueno, más adelante vamos a ver que él llora en Getsemaní. Pero en este momento vemos a un Jesús que no tiene una actitud ensimismada, no piensa en él mismo. Él está pensando en sus discípulos, en mostrar ejemplo a los que tenía con él. Y no lo vemos quejarse, no lo vemos enojarse, no vemos ningún sentimiento de esos. La verdad que no sé qué piensan ustedes, pero la verdad yo no tendría esta actitud. Estaría enojado, estaría cuestionándolo a Dios, estaría con otros sentimientos que no son los que de Jesús. ¿Y cuánto tenemos que aprender, no? De las actitudes que tiene Jesús y de lo que podemos aprender de Él, ¿no? Cómo Él podría estar con otra actitud y no la tuvo. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, no? De las actitudes de Jesús. Sigue el texto y decía, ¿sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Y a veces nos pasa que decimos que yo ya di lo suficiente. Yo ya a esta persona, ya le entregué todo, ya me cansé de amar. A veces nos pasa que damos demasiado y esperamos de la otra persona y no recibimos a cambio la retribución, ¿no? Y Jesús sabía que a veces los discípulos sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Judas lo iba a traicionar, pero Él no se fijó en lo que iba a recibir de ellos. Él se fijó de dar amor porque era su esencia. A veces damos amor a los que
merecen nuestro amor. Y damos a los que creemos que vamos a recibir algo de ellos. El otro día con los jóvenes analizábamos un autor que se llama Erich Fromm, que habla del arte de amar, ¿no? Y este autor habla de que muchas veces lo que hacemos es amar al otro por lo que nos puede dar a cambio. Y debería ser al revés nuestra actitud. Nuestra actitud debería ser amar sin esperar nada a cambio. Que la verdad que es difícil, siempre esperamos algo a cambio del otro. Siempre esperamos dar y recibir, que recibimos. Pero es una actitud muy difícil, pero vemos que Jesús, Él era Dios y Él sabía quién era. Él no necesitaba lavarle los pies a nadie. Pero Él no lo hizo Él sentía que tenía que hacerlo porque se lo hacía al Padre mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Y Él tenía un servicio desinteresado. Seguimos. Dice el texto que que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Y a veces el servicio en la cotidianidad es cuando más cuesta hacerlo, ¿no? Vemos que Jesús en la cotidianidad, en algo cotidiano, a veces, me toca hoy estar parado acá enfrente de ustedes, pero a veces nos gusta estar parados y hablar, y donde más nos cuesta servir es en los actos cotidianos, ¿no? Cuando nadie nos ve. Cuando estamos ahí y no vamos a recibir un gracias capaz. Cuando servimos a nuestros hijos, ahora Manu es chiquito, pero estamos enseñándole, Manu, gracias, por favor. Y no recibimos esa gratitud. Yo recuerdo que ahora, cuando me casé, empecé a darme cuenta de todas las cosas que hacía mi mamá por mí, ¿no? Creo que todos vivimos esa experiencia. Y digo, nunca le agradecí a mi vieja por las cosas que hacía por mí. Y en la cotidianidad es cuando muchas veces más nos cuesta tener estos actos de servicio. Jesús sirvió en las grandes comunidades a grandes personas, a muchas personas digo, pero Él decidió mostrar un acto de servicio en una situación cotidiana donde capaz que nadie se esperaba que Él lo hiciera, y Él lo hizo. Seguramente hacemos actos de servicio, pero a veces nos cuesta tener actitudes de servicio, siempre esperamos que el otro haga algo por nosotros. Y acá puse esto de la madurez en el servicio, ¿no? Cómo desde chiquitos vamos creciendo en esto de servir. Un autor que se llama Christopher Shaw decía como que tenemos estadios, ¿no?, de madurez. Al principio, cuando somos chiquitos, nuestros padres nos indican qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, tenés que acomodar tu cuarto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y hay dos estadios. Uno es ver la necesidad y el otro ir a hacerlo. Ya voy, ya voy. Y no lo hacemos nunca. Y pasa el tiempo y no lo hacemos. Pero a medida que va pasando el tiempo, empezamos a ver las necesidades que hay alrededor nuestro y ya no nos tiene que obligar nadie. O debería ser así. Nadie nos obliga, nos debería obligar. Y hay un tercer estadio que plantea este autor. Dice que este tercer estadio es que vemos la necesidad antes de que alguien nos lo diga. Jesús sabía que los discípulos habían venido y que tenían los pies sucios. Y dice el texto que él ya estaban comiendo y él se levantó y fue a servirlos, ¿no? Y a veces nos pasa que no vemos las necesidades que hay a nuestro alrededor. Vivimos ciegamente y no estamos buscando a ver qué le está pasando al otro, qué necesidades hay. Qué desafío poder salir de nosotros mismos, poder pensar en que hay otro que puede ser que esté pasando alguna necesidad. Y yo estoy tan en la mía, pensando en mí, que no importa lo que está pasando alrededor, importa lo que me está pasando a mí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos. Acá viene Pedro,
que dice, jamás me lavarás los pies. A veces tenemos como falta de humildad, ¿no? Vestida de humildad, ¿no? A veces nos pasa que nos hacemos los que no, a mí no, pero a veces tenemos como una falta de humildad vestida de humildad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? No, a mí no, yo no necesito. Y Pedro necesitaba que le laven los pies. Pedro lo necesitaba. ¿Deberíamos darle órdenes a Dios de lo que tiene o no tiene que hacer? Pedro le dio una orden a Jesús. No, vos no me laves los pies. Bueno, hay que estar en la situación, ¿no? Como que yo creo que también actuaría como Pedro. No, Dios, pará, dejá que lo hago yo. No, lo voy a hacer yo. Pero Pedro se atrevió a darle una orden a Jesús, a su Señor, a su Maestro. Y no estuvo dispuesto a recibir el servicio de Dios. Y a veces nos pasa que no estamos dispuestos a recibir el servicio de Dios, el servicio de otra persona, y tenemos esta falsa humildad. No somos capaces de ser humildes y de recibir la bendición, el servicio que puede venir de alguno más. Ahí puse esto de servicios sin preferencias, ¿no? Cómo a veces seleccionamos a quienes queremos bendecir, ¿no? Y Jesús, entre medio de todos los discípulos, lo tenía a Judas. Ahí dice el texto que no todos, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso le dijo que no todos estaban limpios. Y acá Jesús nos vuelve a desafiar, ¿no? Es muy lindo lavarle los pies a las personas que queremos, pero ¿le lavaríamos los pies a alguien que nos está por traicionar, que está maquinando? Qué difícil cuando vemos el desprecio de las demás personas. Cuando vamos con nuestro corazón a brindarle nuestro corazón y recibimos enojo, rencor, traición. La otra vez con los jóvenes hablábamos del tema del servicio y algún que otro joven nos contaba que le pasaron malas experiencias de servir y que después venían reproches. Y nos puede pasar. Jesús le lavó los pies y no hizo diferencia. La verdad que es admirable. La verdad que nos es más fácil servirle a personas que nos es fácil servirles, pero nos cuesta un montón y es casi imposible lo que nos pide el Señor, el lavarle los pies a quienes nos odian, a quienes están confabulando en contra nuestra. La otra vez una persona me contaba que no, yo a ese no lo voy a ir a ver, pero bueno, tenemos que... ¿Pero por qué yo siempre tengo que dar el primer paso? ¿Por qué yo siempre tengo que...? Y no le podía decir nada porque hasta cierto punto tiene razón. Pero el Señor, con su ejemplo, nos dice cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. ¿Le lavarías los pies a alguien que te odia? La verdad que el ejemplo de Jesús nos deja sin palabras y nos muestra el camino, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Difícil, pero es todo un desafío. Dice el texto que cuando se terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y pensaba en esto de que si no fuera por la intervención de Pedro, Jesús no abrió la boca. En todo el momento son todas acciones. Jesús no dijo, bueno, vamos a hacer un curso de capacitación sobre el servicio, vengan a tal horario, tal día, vamos a hacer un curso. Jesús, entre medio de la cotidianeidad, agarró, se paró, fue acciones. Agarró la tinaja, agarró el agua, y ahí no era como ahora que tenías que laburar. Estábamos en otra época, ¿no? No era
que sacabas agua del grifo. No, tenías que ocuparte de las cosas. Y Jesús no habló ninguna palabra hasta ese momento. ¿Y cuántas veces hacemos propaganda de las cosas que hacemos, no? O Jesús no profirió palabra, tuvo acciones, actitudes, movimientos. No hablo de lo que es el servicio, hizo el servicio. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahí sí Jesús habla. Y Jesús nos da una tarea. Les da a sus discípulos, pero indirectamente nos la da a nosotros. En este momento, sin la intervención de Pedro, es la primera vez que se habla y les dice claramente qué es lo que hizo con todo lo que hizo. Le dice, ¿están entendiendo? ¿Les entró en la cabecita qué es lo que acabo de hacer por ustedes? La tarea de lavar los pies era la tarea de un esclavo, era la tarea más deshonrosa que alguien podía llegar a hacer. Y Jesús la hizo. Y les dice, ¿se dan cuenta que yo me puse en el lugar de un esclavo, no? ¿Entienden esto que hice, no? Bueno, esto que yo hice ahora a ustedes, ustedes lo tienen que hacer. Y no se los da como un, bueno, fíjense, si tienen tiempo. Es un mandato. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, no tenemos opción. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que servir a otros de una manera sacrificial, como lo hizo Él. ¿Estamos dispuestos a seguir sus mandatos? Capaz que vos estás acá y sos nuevo y venís por primera vez y no conoces a este Jesús. Jesús vino a servirte, a amarte. Jesús sirvió tanto que entregó su vida por cada uno de los que estamos acá. Y nos sigue sirviendo. Nos sigue amando y nos sigue sirviendo. Y si en esta mañana vos no lo conocés, Él quiere que lo conozcas. Él quiere servirle a tu vida. Quiere entrar a tu vida y quiere empezar a cambiarla. Quiere hacer cosas lindas, quiere hacer cosas buenas. Y que esas cosas buenas que vos vayas a vivir, que las puedas reproducir en otros como les está enseñando a los discípulos. Les está diciendo, ustedes hagan esto que yo estoy haciendo con ustedes. El texto termina con algo muy lindo. Dice, ¿entienden esto? Vuelve a decirles, ¿entienden esto? Se los vuelve a repetir. ¿Entienden lo que yo hice por ustedes? Y me encanta esto que dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Habla de una dicha, de una alegría. O sea, hay, capaz que Stanley me puede corregir más acá, pero es como una bienaventurados, ¿no? Muy felices, ¿no? Dichosos. El servicio nos da alegría. Dichosos si ponen en práctica el servicio hacia los demás. Nos da alegría. Yo quería que veamos un videíto, ¿puede ser?
Hasta ahí está bien. La otra vez con los jóvenes hablábamos de este texto. El que reanima será reanimado y el que saciare también será saciado. Proverbios 11:25. Los que vivimos la experiencia de servir a otro, tenemos la actitud de este hombre, ¿no? Vivimos por la vida con las manos en los bolsillos, sin mirar a nada, no nos importa nada de lo que pasa alrededor. Pero cuando tenemos la oportunidad de servir, sentimos esto que dice Jesús, que seremos dichosos si ponemos en práctica. Vamos a tener alegría. Con los jóvenes debatíamos, pero no lo hacemos para tener alegría. Lo hacemos por el gozo de servir a nuestro Dios. Pero Dios es tan generoso con nosotros. Dios es tan bueno que cuando empezamos de salir de nosotros mismos, salimos de pensar en nuestros problemas, nos damos cuenta que hay otros que tienen capaz que otros problemas más graves que los nuestros. No importa comparar, pero a veces cuando salimos de nosotros mismos nos damos cuenta que hay otros que también pasan necesidades. Y al ayudarlo, el Señor nos da esta dicha, nos da esta alegría. Y el Señor, esto es una promesa. El que reanima será reanimado. El que saciare también será saciado. No sé qué hay, hablábamos con Sergio que hay algo psicológico ahí. Hay algo espiritual que se produce cuando empezamos a ver que hay otros que necesitan de nuestra ayuda. Hay algo espiritual que pasa cuando empezamos a ser generosos con los demás, con nuestra actitud, con nuestro servicio. Y Jesús nos dijo, ¿entienden esto que acabo de hacer? Me convertí en un esclavo para servirlos a ustedes. ¿Qué nos queda a nosotros? Es una tarea, pero también no lo veamos solo como una tarea. Es una dicha, nos estamos perdiendo de algo. Este hombre le cambió la vida. Esta viejita, que él nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido impuesto, digamos, de alguna manera, lo experimentó y le cambió la vida. Y muchas veces nos pasa esto, que estamos ensimismados con nuestros problemas, con nuestras actitudes. Jesús estaba por morir y ¿qué hizo? Quiso servir a los que tenía alrededor. En sus últimos momentos, Él decidió seguir mostrando el ejemplo y seguir sirviendo a las personas que tenía alrededor suyo. Así que no nos queda otra que intentarlo. Te animo que en esta semana puedas proponerte hacerle bien a alguien y servir a alguien de una manera desinteresada. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu ejemplo. Gracias porque la verdad que aprendemos de vos y hay cosas que nos cuestan. Nos cuesta amar a las personas que nos odian o que no nos tratan bien o que nos acusan, nos tratan mal. Señor, enséñanos, ayúdanos a tener el amor que vos tuviste y pensar que las cosas que hacemos no las hacemos por el otro. Las tenemos que hacer porque te hacemos un servicio a Dios. Señor, te pido que aunque no estemos por morirnos, no estemos en nuestros últimos días de vida, Señor, que podamos aprovechar el tiempo, que podamos tener esta actitud que tuviste vos de servir a los demás, de buscar la necesidad, de tener este deseo de querer honrarte y querer buscarte. Señor, y te pido, si hay alguien acá que no te conoce, que pueda entregarle su vida a vos. Señor, te pedimos para que pueda conocer la dicha que es conocerte a vos y la dicha de lo que es servirte a vos. En el nombre de Jesús, amén.